Bueno, los invitamos a todos. Vamos a tener ahora una presencia de el licenciado Darío Taguada. Vamos a tratar de abordar desde Ciencia Política todo esto que está pasando, que es mucho, más en este año 2025 que tenemos elecciones. Darío, ¿cómo te va? Buen día, Andrea. Todo bien. Muy bien. Bueno, ¿qué año este, no? Un año muy importante. Sí, sobre todo por como dijiste vos, sobre el tema de las elecciones, que todavía no está tanto en la agenda política, pero... Sí, en la gente, ¿viste? No está en los medios ni está en la gente, pero los políticos me parece que... Viste que ellos trabajan todo en relación a las elecciones. Sí, cada decisión está pensada en un año electoral, en la forma en que se van a posicionar cada uno, en las alianzas que se pueden concretar, y siempre y cuando pensando en la realidad local de cada provincia, en este caso al ser elecciones legislativas, que no todas las provincias eligen lo mismo, por lo tanto siempre hay que analizar en particular cada realidad. Muy bien. Bueno, ¿qué trajiste, Darío? A ver, vos que estás ahí analizando. Como de todo análisis, pasó. Sí, hay muchas cosas de la realidad actual, de lo que es la marcha del gobierno de Milei. Si vos lo querés analizar en cuanto a puntos fuertes o puntos débiles, el gobierno viene bastante fuerte en lo que son números o estadísticas. El tema de la inflación es la principal bandera del gobierno, así como también el hecho de la estabilidad, que muchas veces no se le da tanta importancia en el mismo discurso del gobierno. No creo que levantan tanto la bandera de la estabilidad, capaz por precavidos obviamente, porque uno nunca sabe cómo pueden reaccionar los mercados o toda esa parte del aspecto económico, pero el tema de la estabilidad es algo muy importante porque pocos gobiernos lo han logrado en los últimos años, y hasta ahora el gobierno de Milei viene bastante acomodado en ese sentido. También sorprende muchas veces la forma de armado político que tienen, y bueno, eso este año se va a ver mucho más, si de verdad tienen un buen armado en el caso de las legislativas, siendo el gobierno el que menos tiene que perder en estas elecciones, porque son los que menos bancas renuevan, teniendo en cuenta las encuestas actualmente. Así el gobierno gane por un margen muy mínimo, si es que gana, que es lo que indican la mayoría de las encuestas, renovaría y tendría más bancas. Mientras más margen, más diferencia tendría a favor. Sí. Ahí viene el gran tema, que estas encuestas le dan, digamos, un posicionamiento fuerte del gobierno y le dan la posibilidad de que vaya a ganar, y entonces los libertarios dicen, bueno, pero tienen que ser puras las listas, tienen que ser de libertarios, y ahí está el PRO. Sí. ¿Qué pasa con el PRO? ¿Qué pasa con los libertarios? Y me parece que gran parte de los chiporroteos que estamos viendo vienen por ahí, ¿no? Sí, como te decía recién, a mi entender lo mejor que pueden hacer es analizar la situación en cada provincia. Tanto el PRO como la Libertad Avanza, hay momentos, sobre todo el PRO, que quiere que el acuerdo sea total en todas las provincias. Bien. Pero hay realidades, para ejemplificarlo claramente. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se eligen senadores y diputados. Para la elección de senadores no es como diputados, que es por porcentaje, sino que el primero se lleva 2 senadores y el segundo se lleva 1. El tercero, así saque un voto menos que el segundo, no se lleva nada. Uh-huh. En el caso de que vayan separados el PRO y la Libertad Avanza en Buenos Aires, hay grandes chances de que el Libertad Avanza salga primero y el PRO segundo, o viceversa. ¿Vos te parece que la Libertad Avanza puede llegar a ganar en Buenos Aires, en Cava? Sí. Mira. Siempre depende del candidato, porque muchas veces se vota el candidato. Uh-huh. Pero a lo que voy es que a lo mejor sale primero el PRO, segundo la Libertad Avanza, y en ese caso dejarían al peronismo sin un senador por Ciudad de Buenos Aires. En el caso de que vayan juntos, por lógica misma, el peronismo sale segundo. Bien, y ya tiene uno. Por eso la realidad es diferente en cada provincia. Hay provincias donde les serviría ir juntos para poder pelear ese primer puesto y tener 2 en vez de 1. Bien, y ahí vos decís, estratégicamente, si van separados, gana uno, gana el otro, digamos,
Claro. en un análisis hipotético. Sí, sí. Claro. Te asegurarían se tres queda, senadores claro, se queda aliados con al gobierno. O bien. con los mismos ideales, digamos, del Sí, oficialismo. sí, después a la hora de votar es muy importante. Sí. Vos después tenés que juntar voto por voto en las cámaras. Sí, sí, sin duda. No es menor tener o no tener un senador. Sí. Y en la Sí. Ciudad de Buenos Aires también el escenario es muy particular porque hay figuras muy importantes del Senado que se le vence la banca, como Martín Lustó, como Recalde del peronismo. Entonces, dependiendo del armado que vos haces, te asegurás que ciertas figuras importantes se queden sin una banca. Porque hay que recordar también que hoy en día Juntos por el Cambio no existe más. Entonces personajes como Lustó realmente la tienen difícil para volver al Senado en una ciudad que va a estar muy peleada entre esas tres partes si es que van separados, el PRO, la Libertad Avanza y el peronismo. Bien, bueno. ¿Te acordás que lo habíamos analizado, no? Luego de las elecciones, este tema de la disolución de Juntos por el Cambio, que bueno, ya está. Sí, sí, eso también depende de las provincias. En Córdoba parece que siguen más o menos armados, se verá si con el mismo nombre, con distinto nombre. En Santa Fe sigue estando el Frente Juntos por el Cambio de Santa Fe, que tiene otro nombre, pero básicamente comparten los partidos. Por eso es algo que se da muy particular de estos años, a partir de la irrupción de Milei, de lo que te decía recién, de analizar por cada provincia, porque cada provincia tiene una organización diferente y un posicionamiento diferente de cada partido, ¿no? En Santa Fe, por ejemplo, ya está oficializado que el PRO acompaña la lista del gobernador, digamos, de Puyaro, que es el radicalismo, junto con otros partidos, y la Libertad Avanza va por fuera. Entonces ahí no hay posibilidad, Santa Fe. No hay posibilidad de acuerdo entre el PRO y Santa Fe. Y acá en Córdoba, con este armado político que se denomina cordobesismo, sí, en donde viste que se va sumando por radicalismo, va sumando de gente del PRO, dirigentes de instituciones, así, de organizaciones. De ahí me parece que surge este pedido de la Libertad Avanza. Escucho a algunos dirigentes que dicen, no, vayamos solos. Sí, sí, en Córdoba se renuevan 9 diputados. Córdoba es de algunas provincias que últimamente vienen siendo muchas, que tienen partidos provinciales fuertes. Claro. Río Negro, Córdoba, Misiones, tienen algunos partidos provinciales fuertes que les sirve al Ejecutivo Provincial para negociar después constantemente apoyo a leyes, a cambio de favores o de obras, en este último tiempo no muchas obras, pero sí, una de las particularidades también de esta elección frente a la Libertad Avanza como un potencial ganador en muchas provincias y contrincante a esos partidos provinciales, es que muchas figuras también en la Cámara de Diputados tienen en riesgo su banca y es muy difícil que la renueven, sobre todo de esos bloques que agrupan partidos provinciales. Del bloque Encuentro Federal, por ejemplo, Pichetto, Monzó, Randazzo, son personajes que muy difícil vayan por el peronismo porque están peleados, a menos que se junten. Sí. Y muy difícil vayan en otra lista que tenga chances de ganar. No es como antes que Juntos por el Cambio aglutinaba un poco de ese peronismo anti-kirchnerista. López Murphy, en el caso, que es liberal, pero con Milei no tienen relación, claro. Prácticamente no tiene posibilidades de renovar la banca. Stolbizer, Margarita Stolbizer, es una figura que no entra en ningún partido actual, más allá de cierto radicalismo, pero que al no estar en alianza con Juntos por el Cambio queda muy debilitado como partido independiente. La misma coalición cívica. Esto a niveles de provincia, son diputados provinciales que hoy en día no existirá alianzas grandes como Juntos por el Cambio, tienen muy difícil la reelección y eso va a ser posible desarmar esos mini bloques, digamos, en la mayoría de los casos a favor de bancas nuevas para la Libertad Avanza. Cuando, claro, se hace más puro, sí, ideológicamente el espacio, digamos, sí, ¿viste? Sí, sí. No tan diverso, variado, claro, estos espacios más chicos. Sí, sí, van a sobrevivir los espacios de esos partidos provinciales que todavía tienen fuerza, claro, como los del cordobesismo en este caso, que siempre tiene 2 o 3 o 4 diputados, sí. Y un senador seguro, porque siempre sale primero o segundo cuando se renuevan senadores, entonces puede tener 2 o 1, y eso sin duda que le da fuerza después para
Salvo que vayan separados. Mira, La Libertad Avanza y el PRO. Sí, pero mira, el PRO no es muy fuerte acá en Córdoba, claro, como partido independiente. Y porque está debilitado, claro, a su vez, ¿viste? Porque sí, hay gente del PRO, no sé cómo harán para estas elecciones. Y es la gran habilidad del cordobesismo, del peronismo cordobés, de claro, que toma un poco de todos lados y claramente deja debilitado y te deja debilitado, claro. Partidos, sí. Y sí, con hasta el presidente del PRO se fue el cordobesismo, claro, imagínate. Sí, eso fue durísimo. Sí. Ah, bien. Y incluso el líder de lo que era la bancada del PRO en diputados en Córdoba está en Encuentro Federal. Óscar Agos Carreño abandonó el bloque PRO, se fue al bloque de esos disidentes que siempre en estos últimos 2 años fueron los claves para decidir una elección a favor de una ley, una votación a favor o en contra. Le sirven más a ellos, pero no a los espacios políticos. Está complicado el tema del espacio político. Vos sabés, mira, me nombraba este hombre y vi lo que hizo Natalia de la Sota esta semana, que formó parte de los que pidieron el juicio político de Javier Milei. Yo digo, Natalia de la Sota llega por el cordobesismo, ¿viste? En el espacio del cordobesismo, que no tiene una postura así tan dura contra ningún presidente. ¿Viste cómo se mantiene? Se mantiene más bien... Van negociando, dialoguistas, podríamos decir, son los grupos dialoguistas, y se descuelga Natalia de la Sota, que viene haciendo ya una postura más vinculado con el kirchnerismo, o con espacios ideológicos del kirchnerismo, y digo, al final ingresan por un sector, ¿viste? Sí. Eso. Y después individualmente pasa con todos los partidos. No responden al sector, ¿qué cosa? Natalia de la Sota, ya desde la última elección nacional, estaba muy cercana a Massa, incluso se había rumoreado que podía ser una posible candidata a vicepresidenta, por lo fuerte del nombre en el interior, pero sí, pasa con todos los partidos. También depende de lo que se esté votando. Agos Carreño lo mismo, a ver, que me disculpe, o sea, él entra por el PRO. Sí. Porque no es que tenía un nombre incluso que lo fuimos, que la gente fue, uno del PRO fue, no, lo voy a votar a él, no, entran por el PRO. Incluso presidente del PRO en la provincia de Córdoba. Pero claro, y después se van. Sí. Qué cosas, ¿no? Sí. Es parte de lo que se da sobre todo en la Cámara de Diputados. Pero no sé si deberías, no sé, tendría que ser, no sé, está legal eso. Y es un debate, institucionalmente siempre se dio el debate sobre lo que se llama la disciplina partidaria y la bajada en otros países, vos que sos especialista, ¿cómo es? No, depende mucho de cada país. Acá el ejemplo clarísimo que tuvimos fue durante la época del kirchnerismo, que todos votaban lo que decía el presidente en el caso a nivel nacional, y todos obedecían. Bueno, eso es polémico. Depende cómo lo mires vos, de qué priorizás, si esa disciplina partidaria, porque vos entraste por ese partido, tenés que votar todo lo que postula ese partido, o la libre conciencia de cada diputado, cada senador. El tema es no solo la votación, sino el abandono del bloque, la creación de otro bloque por fuera del que vos entraste. Claro. Eso sin duda... Eso ya es otra cosa más grave en ese aspecto. Sí. Acá está permitido. Sí. Se pueden cambiar todas las veces que quieran, ¿no? Sí, se pueden crear. Incluso hay muchos monobloques en este último año. Está el caso de la diputada libertaria Arrieta, que fue la que visitó a Bastiz en la cárcel. Sí. Y bueno, frente a todas las críticas que tuvo y desde el partido no la bancaron mucho, creó su monobloque que a veces vota a favor del gobierno y a veces vota en contra, pero es ella, con su monobloque mendocino, que va votando de acuerdo a lo mendocino libertario, autodeterminado, sería así. Sí. En la legislatura de Córdoba también se vio en el último tiempo. Sí, es que se dan todas las legislaturas. Sí. Es parte de las peleas que se van dando y de las negociaciones que se van dando, que se va modificando, digamos, el armado dentro mismo de la legislatura, más allá de lo que son las elecciones. Bien, eso también lo tenemos. O sea que está complicado también. Siempre se va a ir dando y siempre va a haber nuevos casos sobre eso, sí. Claro, bien. El que logra que voten siempre más medianamente, salvo Natalia de la Sota, lo que pasó es el cordobesismo, viste que los legisladores como que responden, ¿viste? Responden siempre a lo que dicen los gobernadores. El gobernador provincial, que es el que negocia generalmente con el Ejecutivo Nacional. Por eso es como una moneda de cambio
para distintas leyes o decisiones que se quieren tomar. Por eso es que siempre votan en conjunto, porque se negocian esos 2 o 3 votos que tiene el bloque provincial, depende de lo que se quiera votar. Sí, también es una realidad que hay muchos legisladores provinciales cordobeses que no tienen un protagonismo tan grande, ¿viste? Casi no los conocemos. No, son los que van allá y le hacen caso al gobernador y eso. Sí, se da con muchísimos tienen diputados. Tienen tanto nombre propio. Sí, se da con muchísimos diputados porque, bueno, a veces el trabajo legislativo en Argentina no tiene tanta relevancia en el escenario político, que siempre se lo llevan el papel del Ejecutivo, las decisiones que toma el Ejecutivo. Uh-huh. Y como te digo, esas figuras provinciales sobre todo no adquieren tanta relevancia porque nunca son como disruptivas. A menos, siempre las veces que toman mucha relevancia es porque el gobierno está a 2 votos de tener el proyecto aprobado y bueno, justo ese bloque tiene 2 diputados. Entonces, en la opinión pública se sabe que depende de esos 2, por ejemplo. Claro, sí. Ahora para las PASO, los 3 senadores de Córdoba votaron para que se suspendan por un año. Sí. Ese es otro gran tema que se estuvo debatiendo, el tema de las PASO. No tenemos más PASO, Darío. Sí. Por este año no. No. Sí. No. Sí, la suspensión de las PASO, principal argumento que tenía el gobierno es económico, que se hablaba de 150 millones de dólares. Sin duda que trae, a mi entender, menos democracia. Hay que tener en cuenta que la suspensión de las PASO claramente le va a dar más poder a las estructuras partidarias internas, y hoy en día en Argentina, y históricamente fue así, los partidos en el interior, en lo que es la estructura, en los sellos, toda esa cuestión la manejan siempre los mismos, lo cual le da más poder a la casta, si se le quiere decir, la casta partidaria, por fuera de la elección. A los que tienen el poder en los partidos. Exactamente. O sea, puede haber líneas internas en los partidos. El que maneja el partido es el que tiene más poder para la elección de los candidatos. Sí. Bien. Escuchaba algunos argumentos, por ejemplo el de Alejandra Vigo, que decía que justamente eso, que la suspensión de las PASO le va a dar más democracia interna a los partidos y que dependa de ellos, pero también hay cierta ingenuidad si uno la quiere analizar bien, porque bueno, ellos son los que manejan el caso del peronismo cordobés. ¿Quién lo va a manejar si no es Alejandra Vigo, Schiaretti y en los últimos 20 años, Por lo tanto, claro que ella va a decir eso, pero no es muy así en todos los partidos, ¿no? Ahora los que van a decidir sobre el armado de las listas son los que tienen el poder interno, sin la posibilidad de esas pequeñas líneas dentro de los partidos que en muchas PASO tomaron fuerza. Hay PASO que han decidido elecciones nacionales. Yarlora entra. Sí. Desde una oposición interna, vamos a decir, entra y bueno, ahora hasta es gobernador. Sí. Pero los partidos políticos no tendrán la obligación de dar las internas o no. No, depende de cada partido. Depende de cada partido cómo tendría lo que resuelve. dar la interna, ¿entendés? Darle espacio a la interna. Hay muchos partidos que no tienen muchos afiliados, o afiliados que no son por compromiso, sino por una cuestión numérica, que necesitaban cierto número para ser partido. Y eso depende de la democracia interna de cada partido. El Partido Radical es un partido que siempre tuvo elecciones internas. Siempre. Radicalismo vive en un internismo constante, que eso también es bastante perjudicial. Pero sí, la suspensión de las PASO, el gobierno lo que tuvo y fue clave es impregnar en el pensamiento colectivo de la mayoría de los partidos políticos que no son parte del peronismo, obvio, esa idea de economicista, digamos, del ahorro, lo cual está muy bien también, que fue el principal argumento. Otra de las polémicas es reformar el sistema electoral en año electoral. Eso en la gran parte del mundo no se concibe, o se entiende de hecho de que no corresponde, porque es como modificar la regla de juego en el mismo año que va a haber elecciones. Pero en este caso había cierto acuerdo incluso de la sociedad, y yo creo que fue un acierto suspenderla y no eliminarlas para siempre, y bueno, por un año está suspendida. Se debatirá más adelante con otros argumentos. Políticamente le conviene, ¿por qué le conviene a la Libertad Avanza que no haya PASO? Y la Libertad Avanza porque tiene, como hablábamos anteriormente, un cierto lineamiento de que no hay posibilidad de que haya
otras debates internos, no, digamos. no necesita debate interno. Claro, todo lo decide Karina Milei, Caputo, Santiago Caputo, y ellos son los que van armando a nivel provincial, que ya se vio que últimamente están viajando. Sí, viste cómo van. Sí. Porque bueno, la Libertad Avanza carece, digamos, de candidatos, carece de listas en muchas provincias, que sin duda por el solo hecho de ser oficialismo tiene mucho caudal de votos, y lo que le conviene es presentar listas así. Los candidatos, está mal decirlo desde un punto de vista valorativo de lo que pueden llegar a ser los candidatos, pero le conviene presentar lo que sea, porque el solo hecho de ser oficialismo tiene votos, y en el caso, como te decía, de senadores, a lo mejor puede llegar a un segundo puesto y tener un senador. El sello de la Libertad Avanza hoy tiene mucho peso. Hoy ya decir tal, va por la Libertad Avanza, tiene peso. Justamente hubo un caso así en 2023, en Santa Cruz creo que era, que la Libertad Avanza decide no presentar lista para senadores, digamos, y bueno, si hubiera presentado hubiera salido segundo seguramente, y tenía un senador más que se lo dejó a un partido provincial que fue el que salió segundo, ¿no? Claro. Y no presentaron porque no tenían gente, digamos, pero bueno, eso es hoy en día sería un error por el poder, digamos, que tiene el nombre de la Libertad Avanza. Bien, o sea que vos desde el análisis que haces va a haber mucho candidato de la Libertad Avanza. Sí, o sea, la lógica diría que tiene que haber lista en todas las provincias, bien, sin duda. ¿Y el PRO por otro lado? Depende de la provincia. Depende de la provincia. Por ahora está muy verde el tema de un posible acuerdo, sobre todo porque siempre surgen polémicas a las que el PRO no quiere quedar pegado. Polémica a nivel gobierno, ¿no? A nivel nacional, como vimos estas últimas semanas. Entonces eso dilata también o atrasa un posible acuerdo para no quedar pegados, y yo creo que la intención del PRO es que el acuerdo se vea como un acuerdo puramente electoral, más cerca del cierre de las listas, para que la Libertad Avanza también no haga como una especie de cooptación del PRO y que se vea como todo lo mismo, ¿no? El PRO constantemente se quiere diferenciar para tener supervivencia como partido, porque en cuanto a valores o ideales comparten muchas cosas. Sí, y ya tiene gente que como que está bastante cerca, ¿no? Sí, es que se comparte mucho, entonces es muy difícil por ahí. Le pongo una referente, mira, Patricia Bullrich. Sí, sin duda. Está más cerca de la Libertad Avanza. Ahí, sí, ella prácticamente lo dijo. Sí, incluso se rumorea que podría ser candidata por la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires. Ah, bien, sí. ¿Y la provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires siempre es una incógnita. Es una incógnita, y es donde más armado requiere. En cuanto a la libertad. Está muy fuerte el peronismo. Sí, siempre fue muy fuerte, y siempre es a donde hay que mirar para ver también cómo podría ser el panorama a nivel nacional, que tanto influiría, digamos, la provincia de Buenos Aires. Y no hay tanto, del lado del peronismo, últimamente estuvo la pelea de Kicillof con Cristina, que también el rol de los gobernadores en general, que la mayoría son peronistas, viene bastante calmo, digamos, no son muy protagonistas de la agenda nacional, y tampoco han sido confrontativos a Milei para nada, los gobernadores. Por lo tanto hay que ver qué rol toma el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el aspecto electoral, si decide influir mucho o si delega un poco. Y del lado de la Libertad Avanza, lo que no se tiene claro es el tema de las candidaturas. Se sabe que para gobernador, pero bueno, faltan 2 años, el candidato sería Espert, pero para gobernador en las listas de diputados es más amplio, y por ahí entra gente que no se conoce mucho, entonces hay que ver si logran tener una figura, una cabeza de lista fuerte. Bien, todo en el medio de la cotidianidad, es decir, de todo lo que va pasando. Del gobierno mismo, el gobierno mismo, con todo lo que va pasando todos los días, que parece como ¿viste cómo es esto? Que aburrirse nunca acá, ¿viste? Porque es siempre pasa algo. Sí, siempre. El gobierno... Desde Lali Espósito, María Becerra, después, nuestro presidente que vaya a Davos, ¿viste? Que les dice a todos que como que están... son muy de izquierda, básicamente, pero se lo dice a los de España, a los de Francia, a los de Alemania. Viene acá, se pelea con Lali y con María, después les responden, las chicas también le responden. El Cosquín Rock, viste, que le dedica bastantes cosas.
en el medio hay unas inversiones en criptomonedas, digamos, y la motosierra que le regaló a Elon Musk. Sí, hay un poco de todo. Qué cosa esta, ¿no? Sí, el gobierno, yo la última vez que hablé con vos acá, te decía que el gobierno inteligentemente por ahí elige ciertas peleas con actores puntuales de la sociedad. En su momento era con los piqueteros, después con los artistas, porque eso le permite también sobrellevar lo importante de la gestión sin que se lo debata y se lo critica, y poner el foco de otra discusión. Cosa. Claro, exactamente. Sí. Hacen como los teros, ¿viste? Vos que estás en el campo, hacen como los teros, ¿viste? Que los teros ponen los huevos en un lado, pero están en el otro lado, hace ruido por el otro lado. Y eso, porque ahora actualmente el tema es que no hay acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Viste que no hay acuerdo? Sí. Que no sé qué pasó ahí cuando vinieron, no hay acuerdo. Hasta ahora no hay. Sí, esas peleas puntuales que te decía yo son distintas a lo que vos decías de lo que pasó en Davos o lo que pasó con el escándalo de las criptomonedas. El gobierno, si hay algo que tiene que no parece que lo afecte mucho a nivel encuestas o a nivel opinión pública, pero sí lo desgasta mucho en su presentación, digamos, y en las actividades oficiales, porque eso sí son decisiones oficiales y no es una cuestión discursiva de ir contra tal artista. Lo que pasó en Davos, por ejemplo, que provocó una marcha que había sido multitudinaria. LGBT. Sí. Y el mismo escándalo de las criptomonedas son como errores no forzados del gobierno, de una cuestión que tiene Milei, que yo también lo habíamos hablado la última vez que vine, de meterse en peleas que para la gente no son importantes y sobre todo que no están en agenda. En política es muy importante analizar qué temas están en agenda, qué querés poner en agenda vos, y son temas que a nadie le interesa, sin embargo le genera un desgaste muy fuerte al gobierno. Son, como te decía, como una especie de errores no forzados, porque la agenda LGBT no está en la opinión pública, en la cotidianidad, en la rutina de la gente. Sin embargo, el presidente va a confrontar con eso. El escándalo de las criptomonedas, si la oposición hubiera querido, bueno, hasta ahora no quiso, pero podría avanzar mucho más a fondo de lo que avanzó por la gravedad del asunto, digamos. Las acusaciones van desde participación en una asociación ilícita hasta la violación de la ley de ética pública por parte del presidente por esa difusión de una estafa. Y eso genera, como te digo, en la opinión pública, en las encuestas parece que no lo afectó para nada, pero desgasta lo que es la figura presidencial, con la importancia que eso tiene. Y eso también lo reconoció el mismo presidente en la entrevista que dio después del escándalo de esta criptomoneda, que él decía que se dio cuenta que tiene que haber más filtros para la llegada a su persona. Y bueno, eso es algo que se le venía recriminando desde muchos lugares al presidente desde que asumió, y que él por ahí no lo veía, pero bueno, ahora parece que se dio cuenta de la importancia de la figura presidencial y que no puede seguir siendo el mismo panelista o candidato que era hace 2 años atrás. El escándalo de las criptomonedas también yo creo que no le afecta tanto en la opinión pública o en la visión de la gente, porque no es algo, como te decía recién, que está en agenda, y también no es algo que la gente sepa mucho o esté tan interiorizada. Entonces como que no es palpable si los afecta o no, que no los afecta, porque los afectados son la gente que se metió en eso, digamos. No es un robo desde el Estado, por así decirlo. Claro, es otra cosa. Si uno ve la magnitud de la estafa, y bueno, es mucho más, una comparación ahí que se hacía que es muy interesante, es mucho más dinero que los bolsos de López, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Los bolsos de López es algo que vos lo viste a la imagen, viste los bolsos, los billetes. Las criptomonedas es algo que no se ve, que es algo medio raro, que no todos lo entienden. Por eso uno tuvo el impacto que tiene y otro tiene el impacto que tiene ahora, que en 2 semanas prácticamente nadie le va a prestar atención o va a ser parte del debate. No, y aparte está el tema que, bueno, sí, desgasta la figura presidencial, pero claro, no tiene que ver con fondos públicos. Exactamente. No, que es la diferencia que, o sea,
Los fondos públicos siempre recordamos que son fondos de todos, Sí. inclusive nuestros. Pero esto de gastar la figura presidencial, sí, capaz que le duela bastante a Milei el hecho de que es como que es el sector de él, ¿viste? Ah, sí, la parte de la economía. Y que le primero erró. la economía, porque le erró. Mm. O sea, suponete, está bien, no lo hizo como estafa, lo hizo por una equivocación. Sí. Pero, ¿viste? O sea, Sí. está bien, somos todos falibles, pero falible en algo de su expertise, supuestamente, porque la economía, y él, que aparte que le gusta mucho Sí. todo este tema de la tecnología, y bueno, es más de una persona más joven, y bueno, es como que, ¿viste? Esta imagen, acuérdate que nosotros los argentinos nos encanta este tema de que viene El Salvador y bueno, nos Sí. salva y es el superpoderoso. O sea, mostró Sí. debilidad. Sí, sin duda. Pero va más allá también del tema puntual de que él supuestamente es experto en tema económico. Yo creo que la parte más importante de esa entrevista, que también fue polémica, que dio después... Con la irrupción del asesor, sí, sí. La parte más importante es esa que te decía recién, de que el mismo presidente se dio cuenta, que él lo dice con una palabra que para mí es muy acertada, una frase que es muy acertada, que se necesitan más filtros para llegar a su figura. Que no cualquiera, sea con esta estafa que se la presentaron como una gran idea, o sea con cualquier idea de cualquier tipo, puede llegar tan fácil al presidente que el presidente la publica en Twitter como si fuera... Sí, se saca cualquiera. la foto, Sí. o sea, no es que una cosa oculta, digamos, esta foto, no, Claro. él te sacó la foto, todo. Sí, No puede, a lo que voy es que no puede promocionar cualquier cosa. No, porque, no puede, y no. Sí, sí. Desde hace un año que es presidente, no es Javier Milei, digamos. Un poco pasa eso en los presidentes, que pierden el carácter de su persona porque pasan a ser un representante. pero también está, viste, lo de Karina, representante de la empresa, hasta que dice que le pagaba como a Karina Milei para los sí. contactos. Eso Se investigara. Eso decía, un espacio bastante decía, bueno, no lo hicieron los gremios, no lo hizo Axel, no lo hizo Cristina ni Máximo, gracias, le decían gracias Colorado, porque viste que era coloradito, Sí, gracias Colorado. Sí. Yo digo, bueno, está bueno el análisis que hacía también, una persona obviamente kirchnerista, ese el único que le pudo dar al petizo. Claro. Por eso te digo que Sí. son como errores no forzados del gobierno, porque no es que se armó una polémica a partir de una investigación que encontró corrupción o algo, ¿viste? No, en el es gobierno. una cuestión de... Son cuestiones propias, Sí. que en este caso lo difundió él y a partir de eso se generó. El tema de Davos es un discurso que eligió dar con esa Sí. impronta él y a partir de eso se genera la polémica. Y con repercusión mundial, Darío. Sí, sin duda. Lo leía hoy yo en la BBC, en todo. Sí. Repercusión mundial. Ni hablar de los juicios, que no sé qué irá a pasar con eso. También. Sí, eso es muy temprano, pero dentro de las denuncias que se presentaron, como te decía recién, las acusaciones principalmente son dos: de partícipe de asociación ilícita y de la violación de ética pública. Bien, bueno, todo eso. Pero vos decís que no le implicaría para la Argentina, porque no es algo que la gente lo ve como un perjuicio directo. A priori, digamos, no lo está afectando en lo que es la opinión pública o las encuestas o lo que se ve en las redes o en la calle, por así decirlo, en los estudios de opinión. Por eso que te decía que no es algo tan palpable. Incluso después de la entrevista, esa polémica, la gran mayoría, incluso políticos, tuiteaba Cristina, tuiteó Alberto, tuitearon todos y todos hablaban de lo que fue la interrupción de Santiago Caputo, a la entrevista. del periodista, de las críticas al periodista, y nadie estaba hablando de lo que fue el escándalo en sí. Claro. Que eso también fue una maniobra. De entrada se dice que fue un error, pero también hay que ver si no estaba un poco pensado por el hecho de desviar la atención. Claramente con el periodista no, porque quedó muy mal parado, pero desde el lado del gobierno es algo que, quieras o no, le sirvió mucho por ese tema, porque eso fue un día después del escándalo y después de eso fueron 2 días en que solo se criticaba al periodista. Sí. Y como te digo, las principales figuras políticas estaban hablando de que se había guionado una entrevista, cosas que
todo el mundo sabe que en realidad pasa, con los mayores políticos, que muchas veces las entrevistas están un poco arregladas. Pero es medio, también es como medio extraño, ¿no? Te digo, porque, sí, me parece que en las últimas, yo por ejemplo, porque viste que ahora ya no da más rueda de prensa, dan a 2 o 3, o sea, Cristina se la daba a 2 o 3. Van eligiendo, por eso te Rial haciéndole la entrevista a Cristina. Tienen que tener un poco de memoria, ¿no? ¿Te acordás? Sí. ¿Por qué digo Rial? Si Rial es de espectáculo. Y bueno, te pasan esas cosas. Y ahora, dando estas entrevistas así, bueno, desde el punto de vista de cómo lo analizamos nosotros, eso no es una entrevista. Una entrevista, mira, en una entrevista la persona pregunta lo que quiere preguntar y el entrevistado responde lo que quiere responder. Sí. Y ahí sí está pautado, y sobre todo si le dieron las preguntas a otro, y bueno, no sería una entrevista, eso sería otra cosa, no sé. Sí, pero es alguna realidad que se da. Y se ve que sí, muchas de las entrevistas quedó ahí, sí. Entonces, que a lo que voy, que salga ese material en crudo, es rarísimo también, porque eso no es que era una cámara, alguien que tenía un celular aparte y que lo filmó, es el crudo, oficial, es como nosotros lo estamos filmando, ¿viste? Y bueno, estamos saliendo al aire también, pero supongo que no saliéramos al aire. ¿Accedieron al crudo? Sí, por eso te digo que tiene algo de raro. Cómo acceder al crudo. Tiene algo de raro que no haya sido adrede, sí, de parte del gobierno, porque le terminó sirviendo. A él le sirvió, sí, salvo que quisieron hacer algo en contra de que quedó alguien. Mal parado el periodista, en todos los casos y en todos los escenarios es el que queda mal parado, pero es lo que te estaba diciendo recién. Se habló muchísimo de algo que se sabe que pasa, que no tiene mucha importancia. ¿Es grave que se arreglen entrevistas? Sí, pero pasa, es parte de la realidad de que el entrevistado muchas veces sabe lo que le van a preguntar, o sobre todo dice lo que no quiere que le pregunten, y se puso el foco de atención en eso en vez del escándalo de la criptomoneda, que era lo que se cambió ahí a eso. Si la entrevista duró 1 hora y estaba todo el mundo hablando de ese minuto. Sí, imagínate, es que pero no es tan habitual, te digo la verdad, no es habitual que pasen cosas así, pero de última, a veces hay cuestiones legales, que hay gente que te dice, mira, de esto no puedo hablar por una cuestión legal, te lo plantea antes. Claro. Bueno, fue más o menos lo que pasó. La interrupción iba en torno a eso. Cuando las cuestiones son legales, nos pasa a nosotros que te pueden decir, pero vos cuando preguntás, después la persona va respondiendo. Interrumpir así, sí, fue medio extraño. Adonis también dijo que había sido medio extraño. Sí. También la forma, tema de la forma. Y aquí estamos, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Con eso, mira que tenemos, no sé qué puede pasar en Estados Unidos ahora. Y muchas. Por eso, que siempre, viste, es como que siempre pasa algo. Sí. En el medio de todo esto, decreto firmado a la madrugada, Banco Nación, Sociedad Anónima. Sí, eso hay que ver. Por ahora no hubo tanta reacción, sobre todo desde el ambiente de lo que es el Banco Nación. Sí, pero los gremios ahora están saliendo a reaccionar. Por eso. Hoy a partir de hoy es lo que no es menor se eso. va a ir viendo. Se esperaba, pero el decreto, digamos, como que tomó por sorpresa, ¿no? ¿Viste? Se esperaba que se iba a ir en camino a eso, pero bueno, ya es oficial. Sí, constantemente se va desviando la atención o se va la agenda, la importancia de lo que te hablaba recién de la agenda política, va cambiando constantemente y más, como decíamos antes, en un año electoral. Pero muy bien. ¿Qué te parece Karina Milei, candidata? Yo creo que nadie puede opinar o tiene certeza sobre una valoración positiva o negativa, porque nadie la conoce. Nadie sabe su historial, nadie sabe muy bien qué es lo que ella piensa, porque no da entrevistas, no tiene apariciones públicas muy fuertes, digamos, entonces es una incógnita. Tiene el apellido, pero más que eso no te puedo decir, el jefe, porque no. según Javier, es
Más que eso no te puedo decir Sí, porque no... siempre no, junto y toma las decisiones. no hay de dónde analizarla, digamos. ¿La votaría? ¿Yo? No, la gente. Y mucha gente vota por partido también. O sea, por vos decís que en este momento partidaria. Se postula ella por la Libertad Avanza y bueno, van y si votan. es votante de Milei, la vota. También depende para qué se postule y todo, pero suponiendo que es en estas legislativas, sí, obvio, seguramente. ¿Macri? Macri dicen que podría llegar a presentarse por Ciudad de Buenos Aires si no hay acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Bien. Pero sería también algo, me parece, como una última opción, sobre todo para él, lo que significaría volver a la Cámara, al Poder Legislativo. Él había sido diputado, ser senador, como que no está muy en esa idea. Pero bueno, es una opción, sobre todo desde dentro del PRO lo quieren convencer a que se postule. No, viste las testimoniales, acordate que también tuvimos las testimoniales. Sí. Porque la gente dice, también le serviría, obviamente, por lo que es la figura de Macri, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Claro, como que si lo ponen a él, ganan. Así, ¿o no? Y si pierden, lo jubilan. Sí. No sé si gana, pero tiene potencial, porque ¿Quién? vos imaginate que la candidata a la Libertad Avanza puede ser Patricia Bullrich. Entonces tenés muchos escenarios y habría que ver quién es por el peronismo. Falta mucho para hablar de candidaturas en particulares. Como te decía, apenas arrancamos la entrevista, yo creo que es algo bueno que todavía no se está hablando mucho de las elecciones. Años atrás, cuando había una elección, se arrancaba un año y medio antes con las campañas. Hoy en día está muy tranquilo. 3 meses no son ahora, más o menos, ¿no? Sí, mejor que sea así. Y bueno, yo creo que primero se arranca por el tema de ver cómo se van acomodando los partidos en general y después irá viendo el tema de las candidaturas, de los nombres personales. Bien, mucho movimiento hay, muchas reuniones hay y idas y venidas. Sí, va a seguir habiendo. Idas y venidas, eso hay muchísimo. Sí, sin duda. Sin duda, porque cambia día a día, cambia de acuerdo a lo que hace el gobierno, cambia de acuerdo a quién podría llegar a ser el candidato. Hay candidatos dentro de un mismo partido que son muy cercanos al gobierno, hay candidatos dentro de un mismo partido que son totalmente contrarios al gobierno. En el radicalismo pasa, por ejemplo. Hay radicales que han acompañado al gobierno, incluso hay un grupo de radicales que se llama el grupo de los 6, creo que son, que le votan todo al gobierno en diputados, y otros radicales que no le votan nada, literalmente nada. Sí. Entonces, pero si a Picat, viste este hombre acá de... Claro, ese es del grupo de los que le votan todo. Y lo quieren, lo quisieron expulsar del Partido Radical. Sí, por eso. Imagínate. Sí, durísimo. Hay muchas situaciones en particulares que depende también de la provincia, como te decía antes. En Córdoba, por ejemplo, el radicalismo está muy cercano a Milei, al menos en el ámbito de la Cámara de Diputados, de Loredo, Picat, Juez, que no es parte del radicalismo, pero había ido aliado de Loredo en las últimas legislativas, en la Cámara de Senadores está muy cercano a la Libertad Avanza. Entonces, bueno, el radicalismo en Córdoba seguramente, a lo mejor, quien te dice, puede llegar a ser un aliado. En provincia de Buenos Aires no hay ni una chance, porque... la principal figura es Manes, que Manes no votó ni una ley con el gobierno, y bueno, depende de cada distrito en particular. Bueno, pero muy bien. Bueno, Darío, te agradezco mucho la colaboración a través de esta mirada del licenciado Darío Taboada, la mirada política de esta Argentina que siempre nos sorprende.